recibe mi adoración como ofrenda de olor grato. Victoria, y para poder nosotros, ¿verdad? Ver la mano de Dios en nuestras vidas, tenemos que pasar por unas pruebas, por unos procesos. Y el tema, ¿verdad? Dice, la prueba te lleva a la victoria. La victoria es la expresión que indica la alegría de haber ganado una batalla o una competencia, pero en este caso, ¿verdad? Es la batalla. La batalla, ¿por qué? Porque cuando nos sabemos que cuando nosotros le servimos a nuestro Señor, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, sabemos, ¿verdad?, que ese gigante se nos levanta y nos trata de hacer la guerra. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios es el que pelea nuestras batallas, Dios es el que pelea por cada uno de nosotros, por el cual nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar preparados para cuando nos toque ese evento, cuando nosotros vengamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad?, y clamemos con Él con un corazón contrito y humillado, el Señor nos rechaza, vive Jesús. Dice, ¿verdad?, aquí la palabra, hablando del libro de Moisés, voy a mencionar varios que han tenido la victoria que el Señor le ha dado. Y vemos aquí, ¿verdad?, en Génesis, Moisés, cuando Dios le habló a Moisés y lo escogió para que sacara al pueblo de Israel. Y sabemos, ¿verdad?, que Moisés pasó vicisitudes. Moisés tuvo que bregar con este pueblo de Israel, ya que era un pueblo fuerte, era un pueblo de corazón duro, de carácter duro, tenía que bregar con muchos caracteres, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que Dios le mandó 2 ayudantes, y que en momentos, ¿verdad?, de dificultad, cuando ya no tenía fuerza, le mandó a Aarón y le mandó a Hur, que dice la palabra que cuando Moisés les bajaba las manos, los amalecitas, vive Jesús, iban ganando, pero que dice que cuando Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés, el pueblo de Israel era el que ganaba y el Señor le daba la victoria. Y así sucesivamente, ¿verdad?, vemos todo el proyecto que pasó el pueblo de Israel y todas las vicisitudes que pasó Moisés. ¿Cuántas veces tuvo Moisés que ir delante de la presencia del Señor para que el Señor le diera la fuerza y le diera la fortaleza? Asimismo, nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por esos momentos difíciles en nuestra vida, cuando esas tempestades se levantan en nuestras vidas. Así es que nosotros tenemos que hacer como Moisés, ¿verdad?, buscar la intimidad con nuestro Señor Jesucristo, buscar esa intimidad que el Señor nos ha dejado. ¿Para qué? Para que Él nos fortalezca, para que Él nos dé esa fuerza, esa fortaleza que nosotros necesitamos para poder seguir caminando en este camino. Sabemos que los tiempos son malos y este tiempo que estamos viviendo ahora es cuando más fuerza nosotros necesitamos del Señor, es cuando más nosotros necesitamos agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para cuando esos vientos contrarios se levanten en contra de la iglesia, nosotros podemos saber cómo vamos a actuar, nosotros podemos saber cómo vamos a enfrentarnos cuando vengan esos momentos difíciles, vive Jesús. Estoy un poco, ¿verdad?, quebrantada de salud, me duele mucho la garganta, vive Dios, pero es bonito hablar, ¿verdad?, de las experiencias y de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, vive Jesús. Y hablamos, ¿verdad?, de otro que tenemos a José. Sabemos que José, ¿verdad?, fue vendido por sus hermanos. Josué también a la edad, ¿verdad?, de 17 años. Un muchachito tan jovencito, por todo lo que él tuvo que pasar también, que lo metieron en una cisterna. Dice que fue esclavo. Allá tuvo, Faraón también lo esclavizó allá también cuando lo vendieron allá donde él. Dice que pasó por tantas dificultades José, pero al final, ¿qué pasó? Que dice que a pesar de que él estaba pasando por estos momentos, por estas pruebas, se fortaleció y su carácter también se fortaleció, porque muchas personas piensan que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y venimos con un carácter explosivo, un carácter fuerte, pensamos que ese carácter va a cambiar. No, el Señor no nos quita el carácter, sino el Señor lo que hace es que moldea el carácter. ¿Para qué? Para que nosotros con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, podamos ver
demostrarle allá afuera a las personas, ¿verdad? Que si Dios pudo cambiar ese carácter en nuestras vidas, también puede hacerlo con esa otra persona. ¿Para qué? Porque en los caminos del Señor nosotros debemos de tener carácter. Nosotros debemos saber cuándo es momento de risa, cuando es momento de usar la autoridad, porque para eso el Señor nos ha dejado esa palabra, ¿verdad? Que dice que para todo hay un tiempo. Y ese tiempo nosotros debemos saber cómo usarlo. Cuando es tiempo de que tú ejerzas ese carácter, es momento de hacerlo. Y hay momentos, ¿verdad?, que tenemos que ser mansos, como dice la palabra, ser manso como paloma, pero astuto como la serpiente, vive Jesús. Porque sabemos que hay un enemigo que está todo el tiempo zarandeando por ahí, por el cual tenemos que estar pendientes, vive Jesús. Estamos hablando aquí también, ¿verdad?, otro siervo que menciona la palabra del Señor, es de Job. Sabemos todas las pruebas que pasó Job. Sabemos que Job todo lo perdió, vive Jesús, pero lo más que me agrada de Job es que fue una persona que se mantuvo íntegro delante de la presencia de Dios, a pesar de que él perdió sus hijos, a pesar de que él perdió su ganado, de que él lo perdió todo, de que le vino esa sarna maligna encima, que yo ni quisiera imaginar, ¿verdad? Pero es duro, cuando a veces nos da, como dice, cuando nos dan lo que dicen chicken pie, que eso pica mucho y no lo soportamos ese pedacito que a veces nos da, que no nos llena todo el cuerpo, pero en una área, ¿verdad?, del cuerpo que nos da, y comenzamos a rascarnos y no sabemos, nos desesperamos. Imagínense Job, todo lo que pudo pasar, ¿verdad?, con esa lepra prácticamente, que era lo que tenía, ¿verdad?, que era desde la cabeza hasta la punta de los pies, que todo le dio, pero fue una persona íntegra, ¿verdad?, porque en ningún momento él renegó el nombre del Señor, en ningún momento, ¿verdad?, él maldició a Dios, sino al contrario, su esposa le decía, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito. Gloria a Jesús. Y así nosotros tenemos, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo que nos da a nosotros, que a pesar de que él pasó por esa vicisitud, vive Dios, aleluya, pudo obtener al final la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor lo sanó y el Señor le devolvió el doble de lo que había perdido, vive Jesús. Y nosotros tenemos que ser probados. Nosotros tenemos que ser probados como el oro, porque cuando el Señor nos prueba a nosotros, está probando nuestro carácter, está formándonos a nosotros, nos está capacitando. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que en este caminar nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que estar preparados para ayudar y extender la mano a aquellos que necesitan, vive Jesús. ¿Cuántas veces, verdad, no hemos pasado nosotros por muchos problemas? Creemos que a veces no vemos la luz del túnel, como dice. ¿Cuántas veces pensamos que esto no va a terminar? Pero esto no va a terminar, esto es hasta que Cristo venga. Y uno de los ejemplos más grandes y más bonitos fue el que nos dejó el Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Porque pensamos, ¿verdad?, que como el enemigo dijo, ya está trepado ahí, ya está derrotado, ¿verdad? Eso es lo que pensaría, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero sí nosotros, si nos usamos, ¿verdad?, nuestra mente, tal vez el enemigo de tantas veces que se paseaba por allí decía, ya él está trepado ahí, ya él pronto va a morir y así se va a quedar. Pero no sabe él que la victoria él la tuvo, porque él murió por ti, murió por mí, vive Jesús, por el amor que él tenía por la humanidad, vive Dios, aleluya. Y esa fue la gran victoria que tuvo el Señor, vive Jesús, porque al tercer día él resucitó. Y esa fue la victoria, ese fue el ejemplo, que por ese camino, por esa trayectoria que él pasó, de que lo maltrataron, lo escupieron, lo azotaron, pero él no abrió su boca, él enmudeció, vive Jesús. Y eso es lo más lindo, ese es el ejemplo más lindo, más maravilloso que el Señor nos haya dejado a nosotros, que nosotros, ese es el modelo que el Señor nos ha dejado a nosotros, que si Dios pudo, nosotros también podemos.
Pero tenemos que, para poder pasar esa prueba, para poder tener esa victoria, nosotros tenemos que ir agarrados de la mano del Señor para poder obtener la victoria. Porque la paciencia produce, ¿verdad? Aquí dice que la prueba produce paciencia, y muchas de las personas dicen: yo no tengo la paciencia, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la fortaleza para soportar esta prueba. Hay un salmo que ahora mismo no me viene a la memoria, ¿verdad? Pero me gusta mucho, que dice que el Señor hace nuestros pies como de siervo. Y cuando esa palabra, ¿verdad?, nos tipifica a nosotras que el siervo, porque estaba mirando cómo es que el siervo se mueve. El siervo es un animal que cuando está así en la llanura y escucha que se va acercando el enemigo, dice que el siervo comienza a escalar por esas montañas, por esos pedregales, y comienza a subir hasta que llega a la altura. Cuando llega a la altura, él puede observar dónde está el enemigo, porque se siente seguro en las alturas donde el enemigo no puede llegar. Y eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros estemos pasando por ese momento que el enemigo se acerca, no vamos a esperar que el enemigo esté ahí. Tenemos que prepararnos antes. Tenemos que decirle al Señor: Señor, como dice ahí en tu palabra, que tú nos pones a nosotros pies de siervo, es la fortaleza, es la fuerza que el Señor nos da a nosotros. O sea, que doblemos rodillas delante de la presencia del Señor, que vayamos a las alturas. A la altura se refiere a la intimidad con el Señor, que busquemos su rostro día y noche, que oremos sin cesar, que vayamos delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para estar preparados cuando ese enemigo se presente delante de nosotros, poder usar toda la autoridad que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Vive Dios, aleluya. Yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Ya que estamos hablando de victoria, todas las victorias que el Señor a mí me ha dado, desde que yo me reconcilié con el Señor en el 2003, he pasado una prueba pequeña, y el Señor me ha dado la victoria. No he salido ni un mes de una, cuando ya caigo en otra un poquito más grande, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque como dice Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta aquí el Señor me ha dado la victoria. Vive Dios, aleluya. Cuando hace 3 años atrás, vive Dios, aleluya, y lo digo, gloria a Dios, para testimonio, ¿verdad? Gloria a Jesús, porque hace 3 años atrás yo pasé por un momento difícil, un momento en el cual lo perdí todo. Me vi con mis 4 hijos viviendo en un shelter. Estaba aquí viviendo en la ciudad de New Britain y tuve que irme para Bridgeport. Y todo fue, a veces nosotros pedimos, como el pastor muchas veces dice, que a veces nosotros pedimos al Señor, le pedimos mal. Y a veces le pedimos cosas al Señor y no esperamos el tiempo. Desde el tiempo que yo me había trasladado para Bridgeport, porque el Señor me tuvo que sacar la mano dura de aquí, y pude oír, la primera vez que pude oír la voz audible del Señor me decía: salir de esa perversa generación. ¿Por qué? Porque cuando yo me reconcilié con el Señor, estaba rodeada de personas que no me convenían. ¿Por qué? Porque todavía no estaba firme en las cosas del Señor. Y porque todavía la tentación estaba ahí. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cuando tú vas por ese camino y puedes tropezar, y sabes que no porque te tropieces, porque aunque te tropieces te puedes levantar, pero es que Él sabe que si te tropiezas te vas a caer. Y eso fue lo que pasó en la situación de nosotros. Vive Jesús. Y cuando Él nos saca para el área de Bridgeport, yo después que llevaba ya como 3, 4 años por allá, le decía al Señor, tuve 2 años orando, y le decía: Señor, dame salida para New Britain, quiero irme para New Britain. Tú conoces, no es porque yo quiera irme, sino conoces por la situación, por mis hijos, porque las escuelas allá en Bridgeport no son fáciles, y mis hijos están pasando por lo que le dicen bullying, y allá pues no tenían las ayudas. He ido a un montón de sitios y estaba desesperada. Y el Señor un día me habló por medio de la palabra y me dijo a mí: mes 7, día 21. Y yo, tan solo porque me faltaba un mes, cogí, me mudé para acá sin esperar exactamente el día que el Señor me dijo que era mes 7, día 21. Y yo me moví antes de esa fecha. Por un mes nada más, porque me vine para junio. Por un mes nada más de diferencia. Empecé las primeras 2 semanas, todo me fue lo más bien.
Pero cuando ya llegó, se cumplió el mes pasé julio, agosto, hasta que llegó septiembre. Cuando llegó el mes de septiembre, ahí fue que se me cayó todo, como dice, se me cayó la casa encima. Ahí fue que comenzaron los problemas. Yo perdí el hogar donde estaba viviendo. Lo perdí prácticamente todo. Llamé a mi mamá al área de Bridgeport, que estaba por allá. Le dije, mami, ¿me puedo ir contigo? Me pasó esto y esto. Y le conté todas las cosas, ¿verdad? Personales, que no viene al caso mencionarlas, pero Dios las conoce, vive Jesús. Solamente, ¿verdad? Lo que le quiero decir es por todo lo que yo pasé y porque el Señor todavía me ha mantenido a mí de pie. Y ¿verdad? Y comenzando a pasar por todo ese problema, me tuve que ir para un shelter con mis 4 hijos. Unos días me quedaba en casa de mi tío, que era pastor, con una de mis nenas. Otro día le dejaba a mis nenes a una amiga sin conocerla, simplemente porque era una hermana de otra iglesia que conocí. La dejaba allá, o si no yo me quedaba. Otros días los dividía, pero así estaba yo rodando de sitio en sitio, vive Jesús. Y ya yo estaba tan desesperada que no sabía qué hacer. Me acuerdo un día que una de mis nenas es de educación especial, y ella, a pesar de la edad que tiene, ella tiene en su sistema 5 años menos de la edad normal. Y mi hija un día, espero que ella llegue y no aparece. Y busco a mi nena, y mi nena no aparecía casi a las 10 de la noche. Y yo, Dios mío, ¿dónde estará mi hija? Dios mío, ¿dónde está mi hija? Yo desesperada, y aquí un taco. Cuando cayó un aguacero, estoy parada así en la guagua. Cuando veo a mi nena que sube, lo primero que hice fue, la abracé y comencé a llorar con ella. Y le dije, mami, ¿dónde tú estás? Mi nena no me hablaba, y yo pensé lo más malo. Yo dije, esta me le hicieron algo, le hicieron algún daño, porque ella se trancó y no me quería hablar. Lo único que hizo fue, se metió su mano en el bolsillo y me enseña un tratado que decía Juan 3:16. Y yo le digo, ¿qué es esto? Y me hacía así. Yo la meto a bañar y yo le digo, mamá, pero ese tratado, ¿qué significa? Y me hacía así, como quien dice, pero, y yo desesperada. Cuando una me dice, mamá, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? Que cuando yo salí de la escuela estaba tan deprimida por la situación que estamos pasando, que ya yo no aguantaba más. Y yo me fui para las piedras de la playa porque yo me quería suicidar. Y a mí eso fue horrible. Y yo le digo, pero yo le dije, ¿pero qué pasó? Y me dice, yo traté de tirarme, pero algo me echaba para atrás y no podía. Y yo lo único que dije fue, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás. Porque tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y aunque mis hijos se hayan apartado, pero yo sé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y mis hijos, aunque estaban apartados de los caminos del Señor, pero le tienen mucho temor al Señor, vive Dios. Porque la semilla fue sembrada en tierra fértil, vive Jesús. Mi alma te adora, Dios. Y cuando ella me dice, algo me detuvo, y algo me decía, busca en tu bolsillo, y yo meto la mano y ni me acordaba ni del tratado. Ella pensó que lo había botado, y dice que cuando ella se mete la mano en el bolsillo, que ve el texto que dice Juan 3:16, ella dice que ella comenzó a llorar y miró para atrás. A la semana de yo pasar eso, paso por mi otro hijo, se me iba a tirar del piso 10, donde vivía mi mamá, porque estaba en un estado de depresión. Mi nena, que la conociste el domingo, esa niña me la encerraron en una clínica mental, pues se me volvió loca. Y yo te digo que eso fue una tras de otra, tras de otra, tras de otra, pero cada día yo me aferraba más al Señor. Eso yo lo usaba como de escalón, y la gente me decía, yo no sé cómo tú puedes, busca ayuda psicológica. Y yo le dije, no, la ayuda mía está impuesta en Dios, porque yo sé el Dios que yo le creo, porque yo he aprendido que más grande es Dios que mi problema, bien Jesús, aleluya. Y yo sé, ¿verdad?, que cuando nosotros dejamos las cosas en las manos del Señor, Dios es el que puede hacerlas, porque si nosotros metemos la mano, lo vamos a dañar, vive Jesús, aleluya. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado, y esa es una de las cosas que nosotros debemos aprender, porque la palabra hay para todo, y esa es la fortaleza y la fuerza que el Señor nos deja a cada uno de nosotros, que aprendamos a depender de Él, porque ya no nos ceñimos nosotros, sino Dios es el que nos ciñe. El Señor es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y esa es la fortaleza que nosotros debemos de seguir, ¿verdad?, de tener
en nuestras vidas. Por eso es que David cantaba todos estos cánticos en el Salmo, porque a pesar de todas esas pruebas y todas esas angustias, el Señor vino y le dio la fuerza y le dio también la victoria. Y así nosotros debemos aprender, ¿verdad? Debemos aprender, ¿verdad?, que nosotros en medio de las pruebas, en medio de las batallas, sabemos que el Señor está ahí presto para socorrernos, para ayudarnos, para darnos la fuerza para seguir hacia adelante. Y sabemos que tenemos que aprender que para poder ver la gloria de Dios tenemos que pasar una prueba y obtener la victoria. Hasta aquí mi parte y que el Señor le bendiga. Bendecido que Dios bendiga a nuestra hermana Mari. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra bien claro, como dice nosotros, hermano.